Diga. Mi esposa me dice que no, tomar ya no tomo. ¿Algo de tomar? No, no sé si tiene. No, ya no. Casi no tomo cuando me ponen un líquido, ¿se han dado cuenta? Se me olvida. Entonces, lo bueno del asunto hoy es que ya vamos subiendo, terminando en la carta del apóstol Pablo, en segunda carta de Pablo a Timoteo, y pues vamos a concretar hoy, ya la semana entrante terminamos la carta. Yo les quería comentar algo personal, es que estoy en un proceso de un estudio no tan intensivo como el año pasado y me pidieron que hiciera un estudio, un libro para enseñanza de una carta o de un libro del Nuevo Testamento o del Antiguo. Y pues escogí segunda de Timoteo, aparte de que es una buena carta para hablar del servicio, como lo estamos viendo, la persona que sirve a Dios, el obrero de Dios. Pues también he estado tratando de profundizar un poquito para que podamos sacarle todo el jugo posible. No se puede en una predicación, en este caso 8 predicaciones, decir, hablar, tocar todos los temas que se tocan en un libro, pero ya casi terminamos de la carta y creo que algo nos ha quedado sobre la obra de Dios, el servicio a Dios. Así que vaya conmigo a segunda de Timoteo, capítulo 4, ya es el último capítulo y la penúltima predicación. Segunda de Timoteo. No le gusta, dice. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Le voy a pedir que leamos juntos del versículo 1 hasta el versículo 8. Dice la palabra de Dios, versión Reina Valera contemporánea. Este texto es muy solemne, así que por favor trate conmigo de ubicarse en el asunto. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Amar su venida implica muchas cosas, ¿no? Implica querer vivir hasta que Él venga conforme a su voluntad. Cristo Jesús, aquel que vino, vivió, murió y resucitó por nosotros. Vivir para Él. Bueno, creo que la última canción terminaba así, ¿no? Quiero vivir mis días para ti. Pero este texto tiene un inicio que concuerda con ese sentido, ese deseo de querer vivir para el Señor hasta que Él venga. Y es el mandato de predicar la palabra. El deseo de Pablo de que Timoteo predicara la palabra. Y yo quiero citar a Martin Lloyd-Jones. Creo que este
Esta frase es del libro de Predicación y Predicadores. Lo leí alguna vez, pero esta frase la extraje de una página de internet que refiere a ese libro. Esta frase dice: que uno ame predicar es una cosa, pero amar a la gente a quien uno le predica es otra. Uno puede, explicaba Martin Lloyd-Jones, un médico predicador muy reconocido por predicaciones muy sanas, constantes y expositivas de la Biblia en Inglaterra. Él escribe en su libro esto porque él mismo reflexiona sobre el asunto. Predicar, como cantar, como cualquier actividad de la iglesia o como cualquier otra actividad en general que a uno le gusta hacer, puede ser simplemente que a uno le gusta hacer porque simplemente le gusta hacerla. Pero hay que recordar que actividades como la predicación, que ya lo vamos a ver dentro de un momento, aquí no necesariamente habla de la predicación desde un púlpito de una iglesia como este momento, requieren que no solamente pensemos en obedecer a Dios, sino que pensemos también en beneficiar a las personas con el mensaje de Dios. Aquí se nos va a hacer un énfasis en Dios y en Cristo. Pero quería citar esta frase de Martin Lloyd-Jones para que recordemos que lo que quiere Dios, que quiere Cristo, es que las personas se vean beneficiadas por su palabra. Beneficiadas conforme a la perspectiva de Dios, salvación y santificación en Cristo. Así que el tema central de este día es que quien sirve a Dios les habla a otros de Cristo, pero no les habla de cualquier manera. Les habla con insistencia y con paciencia. ¿De dónde saco insistencia? Del versículo 2 que dice instes. ¿Y de dónde saco paciencia? Del mismo versículo 2 donde dice paciencia. Y antes de hablar del por qué hacerlo así, simplemente detengámonos un poquito del hacerlo así y luego lo vamos a profundizar cuando pasemos de nuevo por ese versículo. No de cualquier manera, porque le estamos predicando a personas y por eso citaba a Martin Lloyd-Jones. Las personas necesitan ver que nosotros estamos convencidos, alistarlos, pero también necesitan ver que estamos amándolos al tenerles paciencia en un proceso en el cual estamos enseñando. Nosotros necesitamos que nos tengan paciencia también y que nos hablen con convicción. Por eso la predicación no puede ser de cualquier forma. Dos razones por las cuales debemos predicar de esta manera, con insistencia y con paciencia. Según el texto, primero porque Cristo lo demanda, o Cristo se lo demanda a través de Pablo a Timoteo. Cristo lo demanda a todo el que predique la palabra. Cristo lo manda, lo exige. Y además porque muchos ya no lo van a hacer o ya no lo van a orar. Ya no lo harán, perdón. Ya no van a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué muchos ya no van a predicar? Lo leímos, ya lo vamos a tocar. Pero primero, ¿por qué Cristo lo demanda? O más bien, ¿tenemos que hacerlo porque Cristo lo demanda? Sí, porque Cristo primero va a ejecutar un juicio futuro. Versículo 1, te encargo, que significa te encarezco en la versión Reina Valera del 60, solemnemente te pido, podríamos traducirlo, delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, yo recuerdo alguna vez que alguien nos preguntó, creo que es el director del seminario, no, es el coordinador del seminario o el asesor del seminario bíblico, seminario reformado latinoamericano, Noé Acosta. Una vez en una clase a ministro sobre la predicación en Cúcuta, un hermano pastor que todavía es el pastor de esa iglesia preguntó: ¿qué hago si en mi iglesia hay gente con mucha experiencia en el evangelio y con poca experiencia en el evangelio? ¿Qué predico? ¿Qué temas escojo? ¿Qué hago? Y entonces él le contestó de esa forma, como en esa forma de hablar del hermano Noé: predica la palabra. Le dijo así con esa fuerza y esa intensidad. Le citó el texto. El mismo hermano Héctor Dávila, siendo todavía mi mentor, pastor anterior de la iglesia, me recuerda a mí siempre que lo primero que le enseñó el primer ministro que tuvo como mentor fue esto: mijo, ellos hablan así en Antioquia, cuando pienses qué vas a predicar, qué vas a enseñar, no te mates la cabeza, predica la palabra. No trates de inventar, predica la palabra. Y aquí es porque el llamado tan encarecido es porque Cristo
va a venir a juzgar. Si quiere, por favor, conmigo, y si puede, sin perder segunda de Timoteo, vaya, y yo también lo voy a marcar acá, vaya a Hechos, capítulo 10, versículo 42. Para que veamos que aquí, y bueno, y también Pedro maneja esta fórmula en otro texto, no lo vamos a ver, sino solamente Hechos, que es escrito por un discípulo de Pablo, escrito por Lucas. En Hechos 10, 42, que lo leyó el hermano al principio del culto, Roldan, junto con el resto de la sección, dice: él mismo, Cristo, nos mandó a predicar al pueblo cuando les estaban diciendo que no predicaran, y a dar testimonio de que Dios, a Cristo, lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Y esta es una razón por la cual predicar la palabra de Dios de peso fundamental. Cristo va a volver a juzgar y a reinar. Le añade esto segunda de Timoteo capítulo 1. Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación cuando regrese y en su reino cuando establezca su reino eterno. Y recuerde esto: quienes no hayan confiado en Él cuando Él venga y quienes no hayan confiado en Él por el Evangelio quedarán bajo condenación. Yo sé que la Biblia enseña que todos los que el Señor va a salvar se salvarán. Algunos tienen una interpretación con respecto a ese tema, otros otra, pero Dios es eficaz en hacerlo. Pero el asunto es que Dios utiliza los instrumentos que ha determinado, y los instrumentos somos nosotros. Y nosotros debemos tener en mente que las personas no van a librarse del juicio eterno si no es por creer en Cristo. Y no van a creer en Cristo si nosotros no predicamos el Evangelio. Yo sé que algunos han llevado esto al extremo y han pensado que cada vez que ellos cometen un error, un alma se fue al infierno, y han tendido a pensar que la salvación de las almas depende solo de ellos. No, depende de Dios. Al final Dios es el que hace la obra, pero utiliza los instrumentos humanos que Él ha escogido, los que ya conocen el Evangelio. Y a veces de ir del extremo de pensar que depende de nosotros que la gente se vaya al infierno es algo nocivo, depende de sus pecados y Dios es el que se glorifica al salvarlos. Hemos ido al otro extremo de que dejemos que mire a ver cómo Dios los salva del infierno. No. Deberíamos estar conscientes de que el instrumento de Dios para librar a las personas que van para el infierno es el Evangelio, mostrando a Cristo, salvándolos a través de Cristo, pero predicado a través de nosotros. Y yo sé que usted y yo, bueno, hablo por mí nada más, no meditamos lo suficiente en la gente que se está condenando y yendo al infierno. De nuevo, no vamos a extremar el asunto, decir que es culpa nuestra todo el que se va al infierno, pero no vamos a librarnos de la responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio que presenta al Cristo que libra del juicio eterno. Y a veces lo tomamos con demasiada liviandad. El juicio es futuro, pero el futuro está cerca. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Hoy no ha venido Cristo y sí, van 2000 años, pero mañana puede estar regresando. Tomamos o damos por sentado muy fácilmente que podemos aliviar nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio como si no fuera urgente. Y tenemos que recordar que los grandes avivamientos de las iglesias cristianas se han dado porque no un creyente, no un grupo de predicadores, de evangelistas, de apóstoles en el caso del tiempo bíblico, o de ministros se han dedicado a predicar, sino porque el pueblo de Dios se ha dedicado a entender que es urgente que prediquen y que den a conocer el Evangelio. Y allí es como han venido avivamientos y conversiones. Entonces es por el juicio futuro que Cristo lo demanda. Por eso es tan solemne. Te encarezco, te solicito con urgencia, te pido solemnemente, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que es el que viene a juzgar, que prediques. No dejes de predicar, no dejes de presentar el Evangelio. Por el juicio futuro, pero también por la oportunidad presente, porque muchos decimos, bueno, todavía se demora Cristo en venir, pero otros decimos, pero bueno, aquí no hay oportunidad, uno no puede predicar, uno no tiene tiempo para predicar, no tiene forma de predicar, no tiene habilidad para predicar,
y la realidad es todo lo contrario. Tiempo y sazón a todos acontecen, dice la Biblia en Eclesiastés. La oportunidad presente consiste, mira el versículo 2 conmigo, en predicar la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto quiere decir, primero, predicar la palabra, divulgar los hechos de Cristo. Y segundo, instes a tiempo y fuera de tiempo es, toma postura, ponte de pie firmemente y haz una intervención en esta época en la que vives. Sé útil para la época en que estás viviendo. Toma responsabilidad de lo que está a tu alrededor. Divulga lo que pasó con Cristo, porque aquí tenemos que decir que la palabra predicación significa primordialmente proclamar, anunciar, declarar algo un mensaje que se nos ha dado para decir, en este caso sobre Cristo, pero también puede significar, como dice palabra, no necesariamente tiene que ser toda la Biblia o partiendo de un texto bíblico, pero sí conforme a lo que la Biblia enseña. Palabra quiere decir discurso, decir algo, llevar un mensaje, y este mensaje tiene que ver con Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque es Cristo el que lo manda. ¿Sí? Si no, Cristo no va a mandar a hablar de otro o de otras cosas. Predica la palabra. A veces la expresión predica solamente se traduce como habla. Y a veces la palabra se traduce como mensaje en la misma Biblia. No necesariamente de nuevo es toda la Biblia, pero tiene que ver con el mensaje de la Biblia, y preferiblemente sería bueno que partiera de un texto de la Biblia. Pero de nuevo, y yo lo digo y hago la claridad, porque yo entiendo que un evangelista efectivo, desarrollado, no se genera después de una conversión. Yo entiendo que un ministro que utiliza muy bien la palabra para predicar organizadamente no se genera tan pronto se convirtió la persona, pero tan pronto alguien se convierte puede dar testimonio del evangelio que escuchó y que transformó su corazón. Puede dar el mensaje que sale de la Biblia en sus propias palabras. Y aquí, de nuevo, ese sentido de urgencia nace por lo general con la persona cuando se convierte. Esto tan glorioso, esto tan hermoso de que Cristo haya vivido, muerto y resucitado por mí, tengo que darlo a conocer. Y la persona está en lo que le llama el autor del Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, le llama su primer amor. Está en su primer amor y quiere decir y hacer todo por Cristo y quiere darlo a conocer. Y ese apasionamiento urgente no debería menguar en nuestra vida. Yo soy consciente, sí mengua, no solamente por mí mismo, por la palabra, los ejemplos bíblicos, mengua por nuestros descuidos, mengua por nuestro enfoque que después ya no está en Cristo y en todas las cosas viéndolas a través de Cristo, sino que empezamos a ver en detalles, incluso doctrinales, de enseñanza bíblica, sin ponerlos a la luz del Evangelio de Cristo o de nuestra vida práctica, que desconectamos de la vida cristiana y nos enfocamos, nos enredamos. ¿Recuerdan lo que Pablo dijo por allí en el capítulo 2? Que el buen soldado no se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Él lo dijo, y eso es lo que nos pasa. Entonces él tiene que decirle a Timoteo, por tu personalidad, por tu forma de ser, por tu carácter, también por la experiencia, por lo que yo estoy pasando, lo vimos desde el inicio de la carta, hay que hacer una recordación o traer a memoria. Timoteo como que no quería predicar, no quería ejercer el ministerio, no quería continuar, quería ya dejarlo. Tal vez temiendo que le pasara lo que le estaba pasando a Pablo, que estaba preso. Y el Señor lo insta a través de Pablo, en el nombre de Jesús, delante de Dios y delante de Jesucristo, pero también lo llama a que hable lo que él conoce y lo que sabe. Y aquí es muy importante, instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo es buen tiempo para predicar el Evangelio? Siempre. Todo el tiempo. Hay una frase en Estados Unidos que se acuña y sale por ahí en las películas cristianas: bueno es Dios todo el tiempo, bueno es Dios. Algo así creo que dicen, ¿no? En inglés, mal traducida. Todo el tiempo es bueno Dios, digo yo. Entonces ahora, conforme dice la Biblia, todo el tiempo debemos predicar de Dios y de Cristo para que la gente conozca a Dios. Dios no ha dejado de ser Dios, el Evangelio no ha dejado de ser el Evangelio, y la prioridad no ha dejado de ser la salvación eterna en la relación con Él para cualquier persona. Así estemos viviendo la situación que estemos viviendo. Aquí no hay excusa. No, es que a veces es como incómodo que uno predique, pues entonces pidámosle a Dios sabiduría para saber cómo predicar. A veces las personas como que no quieren, entonces pidámosle a Dios estrategia para relacionarnos con las personas, y luego, pasando tiempo con ellas, Dios nos va a ir dando la manera de predicar.
de presentarles el evangelio. No tiene que ser siempre con las mismas palabras, no tiene que ser siempre la misma forma, no tiene que ser siempre con los mismos métodos. Tenemos que vivir es pendiente de que la gente conozca a Cristo. Porque tiempo es lo que la mayoría no tiene. ¿Usted no se ha dado cuenta? Uno pregunta, ¿tiene tiempo? No, tiempo no tengo. ¿Y le queda tiempo? No, tiempo no tengo. Y si uno pregunta así cuando le va a hablar a alguien del evangelio, dice, ¿me da un tiempo? ¿Tiene tiempo para que le explique algo muy importante para su día? No, no tengo tiempo. Menos si lo ven que uno tiene como intenciones de predicarle. Tenemos que hacer relaciones y aprender a estar cómodos en la incomodidad cuando predicamos el evangelio. Por esta razón es que creo que sí, Timoteo era el ministro encargado por Pablo para restaurar esta iglesia, poner ministros en ella, ordenarla, organizarla, y estaba dirigiéndola por un lapso de tiempo. Pero cuando le dice esto Pablo a Timoteo, no le está hablando solamente del púlpito, porque el tiempo correcto es el del púlpito, el tiempo adecuado es el del culto. El tiempo que uno dice, sí, vamos a escuchar la palabra, es cuando uno viene a una reunión cristiana y canta unos cantos y ora unas oraciones, perdón por las redundancias, y escucha una predicación. Eso es lo normal, ¿sí o no? Eso es lo normal. Pero ¿qué necesitamos entonces para nosotros hacerlo fuera del tiempo que se supone que deberíamos hacerlo? Estar llenos del Señor. Esta palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, inste significa párate firme delante de, como cuando uno se levanta a decir yo voy a intervenir. Por eso le puse intervenir en esta época. Necesita que nosotros estemos tan llenos del Señor que se nos vuelva urgente predicar del Señor y hablar de Él. Y que no esperemos el momento correcto, sino que busquemos la forma correcta para todo momento o para cada momento. Y que cuando prediquemos o hablemos del Evangelio de Cristo, lo hagamos aplicando la Biblia a la persona con paciencia, con constancia y con tolerancia, esperando que poco a poco, si ya es creyente, madure, y si no es creyente, Dios vaya redarguyendo su corazón y en algún momento se convierta. Pero tenemos que aplicarlo a la vida, porque dice el versículo 2, redarguye, reprende y exhorta. En el capítulo, en la primera carta a Timoteo, Pablo había dicho que se dedicara a la lectura, la exhortación y la amonestación, si no recuerdo mal. Eso habla del culto público, pero acá habla de, sí, es un ministro, pero habla de la vida con la gente. Que cuando usted está hablando con la gente, le aplique la Biblia para que ellos sean redarguidos, se sientan confrontados o reprendidos y sean ayudados, animados o consolados, se puede traducir ahí, por el Señor en Cristo para llevar una vida diferente. Y eso se hace con paciencia. Mira usted conmigo el capítulo 3, versículo 16, lo tocamos la semana pasada. Toda la escritura es inspirada por Dios. Vimos que es inspirada plenariamente, cada palabra, letra en el original, en el idioma original, orgánicamente utilizando los profetas, pero también dice ahí que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se da cuenta que el versículo 16 es la antesala del versículo 2 del capítulo 4. 3:16 nos dice que la Biblia es útil para enseñar, y cuando se enseña, redarguir, corregir e instruir en justicia. Hicimos énfasis en ese proceso. Pues aquí está diciendo, si la Biblia es útil, predícala. Y si vas a predicar el evangelio, parte de la Biblia. Sal de los conceptos bíblicos o empieza con ellos, y ojalá, preferiblemente, parte de un texto bíblico para poder predicar el evangelio. Y no estamos de nuevo hablando de la predicación formal desde un púlpito solamente. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Se supone que los púlpitos deben modelar lo que la iglesia, digo ustedes y me incluyo a mí mismo, lo que toda la iglesia debe hacer cuando predica el evangelio. Y se supone que lo que la iglesia hace cuando predica el evangelio debe mostrar lo que han visto que se ha hecho desde el púlpito. ¿A qué me refiero? A que desde el púlpito se debe predicar, hoy está de moda la palabra expositivamente. ¿Qué es predicar expositivamente? Es exponer la palabra, sacar lo que dice, no lo que a uno se le ocurre.
Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Pero se ha tendido a pensar, y quiero aclarar esto muy bien porque incluso con algunos hermanos de varias iglesias lo hemos hablado, y algunos hermanos que vienen de otras iglesias y se congregan por primera vez, o algunos que asisten regularmente, o algunos que ya incluso son miembros, traen sus conceptos, y la predicación bíblica siempre es expositiva, siempre saca lo que el texto dice de parte de Dios, pero no siempre es de la misma forma externa. Algunos, como han venido de alguna iglesia o han estado por internet, por videos de YouTube o por cualquier otra vía, viendo a otros predicadores que son muy buenos y que incluso cuando me preguntan a uno yo digo, excelente, yo también los oigo, los he oído o los puedo oír. Piensan que el predicador expositivo o el predicador bíblico tiene que predicar exactamente como el predicador favorito de esa persona. Y esto tenemos que quitarlo de la mente. Hay que sacarlo a la basura. Nadie va a predicar como su predicador favorito, excepto su predicador favorito. Una de las metas que tengo yo en mi vida personal y ministerial es que la gente no haga las cosas igual que yo, sino que las haga conforme Dios los use a ellos, con los principios, conceptos, doctrinas y la vida de relación con Dios, según su personalidad y según su propio ser. Y por eso trato de no tener muletillas. Y por eso trato de no tener costumbres externas, aunque siempre todos tenemos nuestras formas, para que todos no terminen predicando igual, o enseñando igual, o orando igual. Por eso es que hablo rápido, para que no sean capaces de imitarme. No, mentiras. Es porque se me sale mi personalidad. Hermanos, son gente valiosísima las que tenemos como referente. Excelente. Y uno mismo, cuando sea el referente de alguien, de la predicación desde el púlpito, o cualquier labor ministerial, o cualquier labor cristiana en cualquier área de la vida, uno debe recordar que debe aclararle a la persona: usted no tiene que ser una fotocopia mía, usted no tiene que ser una copia exacta. Y esto es muy importante. He dicho todo esto porque a veces algunos piensan que predicar expositivamente es hacer un comentario bíblico versículo a versículo, volverse un comentarista bíblico. Entonces agarra ahí, leo el versículo 1, digo algo, leo el versículo 2, digo algo, el versículo 3 digo algo. Como están los que han estudiado comentarios bíblicos, se han dado cuenta que algunos son muy someros, porque es algo que es muy sencillo: 2 frases, 3 frases, y hacerlo consecutivamente. Yo creo que la predicación secuencial, como el estudio personal secuencial, capítulo por capítulo, versículo por versículo, no un poquito aquí, un poquito allá, es lo mejor, porque así como es mejor comer la comida balanceada y completa con todos los nutrientes que comer solamente unas cositas de un solo nutriente, también es mejor pasar por todo el consejo de Dios, por toda la Biblia, y hacerlo en orden. Sí lo creo, estoy convencido de eso, y en esta carta lo estamos haciendo. Pero es más que simplemente hacer un comentario, porque esos comentarios, ¿sabe? Le voy a dar la clave en este asunto para ir contrastando con lo que es una predicación expositiva. Esos comentarios puede que no conecten el comentario del versículo 1 con el comentario del versículo 2. Dijo algo bonito del 1, dijo algo bonito del 2, alguna cuestión histórica, alguna cuestión geográfica, alguna cuestión cultural, alguna cuestión buena doctrinal, pero no se sabe cuál es el punto central que conecta estos versículos. Y algunos llegamos a pensar, e incluso aquí así llegamos a predicar, como si la predicación bíblica fuera una clase profunda de exégesis e historia bíblica. Y yo me reservé para no colocar una clase aburrida, dije profunda, pero también aburrida. Algunos piensan que tiene que ser aburrido, que tiene que ser monótono, que tiene que ser muy parco, muy tranquilo. Yo admiro a las personas que tienen ese carácter. La única persona en la vida, escuchándola predicar, con la que quise gritar de gozo al escuchar cómo abría la Biblia y exponía sobre el Señor, es una persona que predicaba así, muy calmado, y además en inglés, y le traducían. Y en ese momento, por mi momento especial como persona, por la revelación bíblica que estaba exponiéndose, estaban hablando sobre la inmutabilidad de Dios, yo quería pararme sobre las sillas, y hermanos, yo no soy el más efusivo en ese sentido, y gritar gloria a Dios, qué hermoso es el Señor. No tiene que ser así, porque muchos maestros doctrinales son así, tranquilos, calmados, sosegados. De hecho,
de Lloyd Jones que cité al principio es una frase también muy famosa que la voy a parafrasear porque no la recuerdo exactamente. Es: si usted no sabe la diferencia entre una predicación y una clase, entre lo que es predicar y enseñar, es porque tal vez usted nunca ha escuchado una predicación. Eso decía Martin Lloyd Jones. El predicador es como una especie de profeta. El predicador sí da información, la saca de la Biblia, pero mantiene el punto central de lo que la Biblia enseña. Decía un maestro que lastimosamente cayó, gloria, gloria a Dios, un maestro que lastimosamente cayó en mal testimonio, pero que predicaba muy bien. Bueno, yo sé, ya está en un proceso de restauración y espero que esté en el cielo cuando parta, pero decía: la predicación bíblica, que es expositiva, es que usted dice lo que el texto dice, reprende lo que el texto reprende, anima con lo que el texto anima, llama a hacer lo que el texto llama a hacer, enseña lo que el texto enseña. Usted va con el texto como cuando una lancha va llevando a una persona que está esquiando, lo va dirigiendo donde lo lleva la lancha, así lo va dirigiendo a nosotros. Por eso es que estamos tocando y haciendo tanto énfasis en la predicación, porque es que el texto hace énfasis en la predicación. Y por eso me demoro allí, me quedo allí, porque es muy importante el llamamiento que hace Pablo para que Timoteo predique. Y por eso tengo que decir que no es una clase. En una clase la gente habla, la gente discute, da su opinión. En una clase más sosegada se da mucha información, pero en una predicación, como se resalta el punto central del texto, se hace un llamado a que se aplique eso a la vida práctica, como lo hacían los profetas bíblicos. En una clase no, en una clase usted se pone medio dramático, llamando o algo por el estilo. La gente dice: pero ¿qué pasó? Esto es una clase. Estamos en una clase, incluso usted puede decir: paremos, seguimos a la siguiente clase. En una predicación usted tiene que llevar algo para que caiga como un punzón en la mente de la persona. Y hoy el punzón que quisiera que quedara en su corazón es: predica la palabra. Predica la palabra. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Así como lo has visto hacer y así como lo deberías estar haciendo en tu estudio personal. Si vas a llevar una secuencia y si vas a exponerle a alguien el texto bíblico, vas a tomar de ese texto bíblico el tema que el texto bíblico pone, lo vas a pasar por Cristo y lo vas a aplicar a la vida de la persona. Ya lo hemos hablado antes en esta serie. No es la primera vez, creo que esta es la tercera vez que hablamos de esto en el estudio, interpretación y ahora en la predicación. ¿Cómo debe ser una predicación expositiva? Debe ser bíblica, debe ser cristiana. Usted dirá: pero si es bíblica es cristiana. No necesariamente, pueden tocar la Biblia y no ser cristianos. Y debe ser práctica. La persona tiene que llevarse algo para su vida. Tiene que decir: ¿qué tengo que hacer con todo esto? Por eso es que con la predicación, dice Pablo, redarguye, reprende, exhorta. Que hagan algo con esto que dice la Biblia. ¿Qué va a hacer usted con esto que dice la Biblia? Hoy. No he llegado al final, tranquilos. Todavía tengo como 15 minutos para apenas 40 minutos de predicación. Voy bien. ¿Qué va a hacer usted con esto? Dice: no, pero eso Pablo se lo dijo a Timoteo. Sí, pero se lo dice a través de él a todo cristiano que lee la Biblia y que conoce el Evangelio. Cuando se siente, recuerden el tema que vimos hace 2 capítulos atrás, las conversaciones. Cuando se siente a conversar con alguien, busque la manera de traer a colación lo que dice la Biblia con respecto a ese tema. Busque un texto que trate el tema, presénteselo, léanlo juntos. No tiene usted que saberse, no, por favor, no se pare y diga: espéreme, voy a predicar, ya encontré el texto para predicarle. No, conversando, vamos a leer el texto. ¿Qué dice? Y luego que ese texto hable sobre el tema, páselo por Cristo y cómo en Cristo usted puede vivir eso que dice ese texto, cómo se aplica y cómo se vive en Cristo, y luego que Él se lleve algo para su vida práctica. Déjeme poner un ejemplo más. Yo sé que a veces me alargo con los ejemplos, pero en estos días, y es que es muy importante, nos sentamos con una familia que apenas está escuchando el Evangelio, la persona está enferma, y pues yo estaba pensando qué le compartimos y me fui a Santiago capítulo 5, donde habla de la paciencia en medio de las pruebas, y al final termina diciendo que la oración de fe sanará al enfermo. ¿Y qué hicimos? Leímos el texto de forma sencilla, lo meditamos juntos
Y hermosamente las personas empezaron a confesar sus pecados y los llamamos a confiar en Cristo, porque el texto lo pone. Y terminamos orando al Señor. Ya. ¿Eso lo puede hacer usted? Leer, entender y aplicar pasando por Cristo. Para eso tenemos que estar llenos de la Biblia, leerla constantemente para poder utilizarla. Bueno, Pablo también utiliza muchos ejemplos. En el capítulo 2 vimos que el ejemplo para esforzarse en la gracia era el soldado, el atleta. Hubo 3 ejemplos, y el campesino o el labrador. Y eso es parte de la explicación. Déjeme decirle algo de las explicaciones de la palabra de Dios. Las explicaciones de la palabra de Dios no solamente son para expresar conceptos, sino para que la persona entienda, asimile y se convenza. Y para uno entender y asimilar necesita ilustraciones o ejemplos. Miren a Cristo enseñando con parábolas. Y a veces los ejemplos son los que le abren la puerta del entendimiento para que la persona pueda comprender lo que Dios está enseñando allí. Entonces, ¿qué es una predicación bíblica? Es una que utiliza el texto bíblico, lo explica y lo aplica. Una predicación bíblica cristiana lo explica, lo ve a través de la fe en Cristo y lo aplica a la vida de la persona a través de la fe en Cristo. Pero la explicación también tiene ilustración. Y la ilustración son ejemplos para poder dar a entender mejor. Ahora que estoy diciendo todo esto, espero que usted esté dándose cuenta que ya me estoy metiendo más como en una clase, ¿cierto? Ya no parece tanto una prédica, sino una clase. El asunto es que nos sigue diciendo el texto. Mire el versículo 3 conmigo. La razón para que prediques, Timoteo, y para que todos los que están escuchando este mensaje hoy prediquen es porque vendrá tiempo en que no soportarán la sana doctrina. No solamente es porque Cristo lo demanda, sino porque muchos ya no van a predicar. Cuando dice sana doctrina, lo que se refiere es a una sana enseñanza que produzca una sana vida en Cristo. Porque si no, no hubiera dicho reprende, redarguye y exhorta. No se trata solo de entender, se trata de vivir. Y muchos no van a querer predicar esto. Muchos ya no lo harán para no atormentar a los pecadores. ¿Por qué? Porque los pecadores en general, dice ahí el texto bíblico, teniendo comezón de oír, se amontonarán, es decir, irán detrás de muchos maestros o personas que enseñen la Biblia conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Muchos ya no predican la Biblia porque temen no atormentar a los pecadores. Muchos ya no dicen cuando la Biblia dice pecado, pecado, porque temen que la persona se ofenda. Cuando tocamos el tema del divorcio, matrimonio y recasamiento en este púlpito, yo entiendo que hay personas que pueden haberse divorciado congregándose, personas que pueden haberse divorciado porque las abandonaron, o personas que pueden haberse recién casado, o personas que pueden llevar muchos años de casados, o personas que tienen un mal matrimonio que podrían querer divorciarse. Hay muchos contextos, pero porque sea complejo el tema y yo piense que la persona se va a sentir ofendida o se va a sentir incómoda, yo no puedo dejar de tocar el texto cuando el texto habla del matrimonio y del divorcio. ¿Qué hago? Leo un texto que habla del matrimonio y el divorcio, Mateo 19, Marcos 10, primeros versículos, y predico ¿de qué? ¿De otra cosa? Tengo que ser honesto con el texto. Tengo que ser, recuerde esto, tengo que ser consciente que se me encarece como a Timoteo a predicar delante de Dios y de Jesucristo. Si no estoy mal, en la carta a Timoteo, en la carta a los Corintios, Pablo habla de que él predicaba como de parte de Dios, vengo de parte de Dios, pero también delante de Dios. Y Dios está viendo si estoy torciendo su palabra. ¿Qué haría usted si usted dice algo y alguien empieza a decir lo contrario de lo que usted dice? Yo mandé a decir esto y usted llega y dice todo lo contrario. Entonces, la gente no le va a gustar. ¿Qué piensa usted sobre eso de comezón de oír? Literalmente les pica la oreja. Y literalmente el texto, esa frase está al final del versículo. Y de nuevo, como no tenemos una clase de exegética, es una predicación, no decimos los textos en el griego, en el hebreo. Yo respeto a quienes los dicen aquí en el Nuevo Testamento en griego, pero se trata de que todos entendamos la idea de la forma más sencilla. Es una predicación. Al final está esa frase, comezón de oír, literalmente es, buscarán maestros que les rasquen el oído, porque como les fastidia, es una forma de hablar, una forma típica de la época, les fastidia que les mencionen los temas que la Biblia enseña, buscan gente que en vez de enseñarle lo que les da comezón, les rasque el oído diciendo lo que a ellos les gustan, lo que es conforme a sus deseos.
Ya me agarró piquiña en el oído y está me rascando. Porque cuando uno le incomoda algo, uno quiere a alguien que le diga lo que a uno le gusta. Dígame algo bonito. Dígame algo hermoso. Que ella estaba comentando en una de las enseñanzas precisamente sobre esto. Esto está desde hace rato en la carta, lo hemos visto. Que muchas veces se predica: tú eres un campeón, tú eres grande, tú eres el mejor, tú eres... Y yo no estoy en contra de que a uno se le suba la estima conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado, para que sepamos quiénes somos en Cristo. El problema es que se nos suba la autoestima y que nosotros pensamos que somos lo que se nos dé la gana ser o que se nos antoje ser, sin relacionarlo con el Evangelio de Cristo y sin humildemente depender de Dios por la obra de Cristo. Ese es el problema. Pero lo decía y lo vuelvo a decir hoy, eso cala en los corazones y en las vidas, ¿sabe? Iglesias se llenan a montón y personas le van a escuchar mucho su predicación al conversar con ellas si usted les dice cosas bonitas. Tampoco estoy diciendo que vaya con palo, porque es mejor ir con miel que con palo. No vaya llegando a insultar ni llegando a poner problemas. Pero no llegue salameramente a decir cosas que el mundo sabe que son bonitas y que a la persona le van a gustar, sino llegue a tratar de exponer lo que la Biblia dice y aplicarlo a la situación de la persona, según lo que la Biblia enseña. Porque si no, va a ser usted un rascador de oídos profesional. Venga, le digo algo lo que la Biblia enseña. Y la persona va a estar contenta de que usted le rasque. Si decimos lo que a la gente le gusta y le agrada, se nos van a quedar. Prácticamente ninguno se nos va a ir, pero también prácticamente ninguno se nos va a convertir, porque no le estamos exponiendo a la palabra de Dios, a la verdad del Evangelio. Recuerden que el Evangelio insta al pecador a arrepentirse del pecado, y solo que una persona, si usted no le diga pecador, le haga entender que es pecadora, ya es incómodo para ella. Hay gente como el ministerio en los pasos del maestro, que hacen preguntas, entrevistas, y lo hacen muy dinámico, muy bonito, y dicen: bueno, vamos a hacer una encuesta, ¿usted ha robado alguna vez? Sí. ¿Usted ha mentido? Sí. Entonces, ¿quién roba cómo se llama? Ladrón. Uy, ¿qué pasó? ¿Quién miente cómo se llama? Mentiroso. Ah, bueno, según su concepto ha sido ladrón y mentiroso. Bueno, le citan varios mandamientos. ¿Qué cree que debe hacer Dios en el día del juicio con usted? Uy, la persona queda como impactada, o sea, mandarme al infierno. Eso no es cómodo, ni para la persona que lo está recibiendo, ni para la que lo está haciendo, porque nosotros no tenemos la intención de hacer sentir mal a la gente. Tenemos la intención de hacer que la gente entienda su estado por amor a ellos mismos y para la gloria de Dios. Entonces, de nuevo, decir cosas sencillas, cómodas, prácticas, es rascar el oído. No soportan, las personas hoy en día solo quieren, a veces quieren conceptos correctos. Dígame cómo lidiar con mi familia, dígame cómo lidiar con mis finanzas, dígame cómo lidiar con mi pareja, dígame cómo lidiar con el clima, con el presidente, pero no me diga que me arrepienta de mis pecados. No se meta en mi vida personal, por favor. No se meta en mi vida íntima. Que Dios no se meta con eso. Se meta con lo demás, que me ayude a muchas cosas, pero que no se meta con eso en mi vida. Conceptos correctos, buenos y hasta útiles, no necesariamente es presentar el Evangelio. Y las personas buscan solamente oír a quienes satisfacen sus deseos. Ahí dice malos deseos. Realmente esta Reina Valera contemporánea es una revisión de la Reina Valera del 60 y traduce malos deseos, donde la del 60 traduce concupiscencias, porque concupiscencia es enredado, ¿no? A veces para decirlo solamente concupiscencia, que significa malos deseos. Pero sabe, realmente la palabra ahí se tradujo así, pero solo significa deseos, no malos deseos. Y ya lo vimos. El que quiere hacer solamente lo que le agrada y que quiere solamente vivir para sus propios deleites, lo vimos hace 2 semanas, está centrado en sí mismo, es un pecador sin Dios. Entonces no tienen que ser malos deseos según el mundo o según la gente, simplemente que le digan lo que le gusta. Ya eso es un problema. Y los evalúo a ustedes, porque no solamente debemos ser predicadores expositivos, sino oidores expositivos. Y sobre eso hay una serie, alguna vez compartí un libro sobre eso. Ustedes deberían estar tratando de escuchar lo que el texto dice y no lo que ustedes quieren oír. Y yo también, cuando escucho una predicación, a mí me encanta sentarme a escuchar a quien predica, de esta iglesia y de otras iglesias. Y me encanta que me hablen al corazón de parte de Dios, que me exhorten, me redarguyan y me reprendan de parte de Dios. Yo necesito que me digan lo que necesito oír, no lo que me gusta oír. Usted también. Dice el verso 4, no les importa la verdad y se apartan detrás de las fábulas. ¿Qué son fábulas? Cuentos. Y de
De hecho, algunas versiones bíblicas le ponen la traducción cuentos. Historias, yo le pongo aquí que no les importa la verdad, sino lo atractivo. Sabe que lo que atrae es bonito, ¿no? Écheme una historia, que ellas hablábamos con un hermano cuando íbamos subiendo por acá, y decíamos, yo le decía, uy, sobre eso hay una predicación muy buena, yo voy a decir el nombre, y excúseme, pero Pablo decía nombres, aquí lo voy a decir porque son predicadores famosos, de Dante Gebel. No sé si a usted le guste o no le guste, pero hay una muy bonita donde él habla hermoso sobre una pareja que se perdió cuando iban en el camino del desierto, mientras trajinaban con la nube de día y la columna de fuego de noche, iban en el tabernáculo y se quedaron. Y usted lo escucha y eso demora usted, no, demora usted hora y media, si es el caso de él, hablando y hablando. Y usted, qué hermoso lo de esa pareja, lo que le pasó, pura imaginación. Un cuento bien bonito y bien elaborado porque es bueno, yo reconozco. A él y a todos los que son buenos para eso. Tal vez yo no lo soy y tal vez muchos no lo somos y estaremos muy lejos de esas capacidades humanas. Tremendo echador de cuentos, muy buena narración y uno se entretiene, le gusta, como ver una película, prácticamente no hay, uy, ay, pobrecito, sí se quedaron y volvió a llegar la nube y volvió y se fue y se volvieron a quedar y empezaron a llorar porque la nube se fue, ve por qué nos quedamos de la nube, por qué no hicimos caso, todo ese drama, ¿no? Y al final el texto bíblico, bien, sí señor, el texto bíblico por allá, lo utilizamos para empezar a decir algo y luego ya no volvimos a él. Este predicador famoso decía que tenía buenas clases sobre otro predicador que les decía hace un rato, sobre la predicación, decía que utilizan el texto bíblico como un aeropuerto. Arranca el avión de ahí, pero nunca más vuelve a él. Da vueltas por todos lados del mundo, pero nunca regresa ahí. Y el texto solo es para despegar. Arrancan y nunca más volvía el texto. El asunto es que la palabra allí, fábulas, que algunas versiones traducen como cuentos, literalmente es mitos. Y ahí sí le digo el original porque es una palabra que usamos hoy en día. ¿Qué son mitos? ¿A usted le dieron clases en la escuela de mitos y leyendas? Leyendas, algo que pudo haber sido verdad, que se transmitió por las costumbres. Mitos, algo que no fue verdad y que fue una historia inventada. Mitos son mentiras muy bien elaboradas. Y por eso es que muchas veces en las iglesias, por tener este tipo de predicaciones, la gente sale desilusionada, porque cuando se dan cuenta que todo fueron historias elaboradas en la mente del predicador y no exposición de lo que decía la Biblia, dicen me engañaron, sobre todo cuando se dan cuenta que es para manipularlos, sacarles dinero, aprovecharse de sus vidas o simplemente mantenerlos bajo su dominio. Dicen Echeverry, como el del cuentachistes, como que me tumbaron, aquí me echaron un cuento, un cuentazo, y sobre eso tengo sí miles de ejemplos y ahí sí no los voy a decir. Simplemente son mentiras atractivas y bien elaboradas. Muchos no van a predicar ya por no atormentar a los predicadores. Dicen que predican, pero no predican. Y muchos no van a predicar más porque aunque sean buenos predicadores, ¿sabe qué le pasa a todas las personas que son buenas en cualquier área? Algún día se muere. ¿Sí? Y los buenos predicadores se van a morir. Se acaba de morir MacArthur, con todos los cuestionamientos que tengan, después de más de 50 años de ser ministro en la misma iglesia. Hace un tiempo se murió Sproul, que han sido referentes. Se van a morir, su predicador favorito se va a morir. Si yo soy su predicador favorito también me voy a morir. Espero que no tan rápido, pero también me voy a morir. Así que tenga en cuenta eso. ¿Y qué quiere uno cuando sabe que se va a morir? Y sabe que esto es importante para continuarlo, que otros continúen con ello. Por eso Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, verso 5, pero tú, contrastando con todos estos que enseñan mal, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces los predicadores como Pablo, por buenos que fueran, necesitan un reemplazo generacional. Timoteo era mucho más joven, que sea sobrio, que tenga una conducta prudente, que tenga un respaldo de testimonio en su vida práctica. Yo le pongo sobrio, sufrido y centrado según este versículo. Sobrio, lo dice literalmente en todo, quiere decir prudente o sabio en su vida, reflejando el carácter de Cristo, pero también dice soporta las aflicciones, ya lo hemos visto, no lo vamos a tocar, vimos mucho sobre eso en el capítulo 2, sobre que hay que estar dispuesto a sufrir por predicar a Cristo, pero también el relevo o el reemplazo de quien predica, sea un creyente sencillo que deja un reemplazo o un ministro de un púlpito de una iglesia, debe escoger un reemplazo sobrio, sufrido
y que se centre en el evangelio, como lo sería Timoteo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que se centre en el evangelio? Porque le dice, haz obra de evangelista. Y ahí yo sé que saltan las especulaciones. Claro, entonces Timoteo era pastor, apóstol porque estaba con el apóstol, evangelista. ¿Qué otros ministerios tenía? Y empezamos a armar unas cosas, porque a veces en la cabeza nosotros organizamos las cosas muy cuadriculadamente, porque vivimos en una época que estructuramos, dividimos. Los médicos tienen especializaciones. Hablaba aquellos días con un médico, ya hay médico, cirujano, pediatra especializado en este tipo de cirugía pediátrica. Y vimos dividiendo las cosas. Yo lo que entiendo acá del texto, para verlo con todo su contexto y con la carta anterior, es que Pablo le está diciendo, si vas a predicar con tu vida, con tu testimonio y vas a sufrir por hacerlo, céntrate en el evangelio como un buen evangelista, porque el primer evangelista es el creyente, y el primer evangelista en la iglesia públicamente debe ser el pastor, los que lideran, los que enseñan públicamente la palabra. Debe llevar a todos a Cristo desde cualquier tema, sin forzar el texto bíblico, sino como naturalmente se conecta con Cristo. Yo no creo que Timoteo le estuviera diciendo a Pablo, bueno, ahora deje el púlpito botado ahí y váyase a evangelizar por otro lado. Le estaba diciendo, recuerda que cuando estás enseñando, también estás presentando a Cristo. Y creo que eso nos pasa a muchos. Vemos un texto que parece no conectarse mucho con Cristo y dejamos ahí y no llevamos a la gente al arrepentimiento y a la fe en el Señor, si no son creyentes, y a los creyentes a profundizar en su relación con Cristo en santificación. Haz obra de evangelista. Y ahora no me vaya a decir cuando salga, yo no soy evangelista. Quiero decir que al que le hable de la palabra de Dios, le hable centrado en el evangelio. Claro, ¿cierto? Y nos falta mucho, pero terminamos en poco. No nos falta mucho. Necesitan un reemplazo, y obviamente necesitan un reemplazo porque se mueren. Veamos los 3 versículos finales. Yo estoy ya a punto de ser sacrificado. ¿Qué quiere decir? Sí. En mi tierra decimos, lo van a pasar al papayo. No sé por qué decimos eso, qué tenía que ver el papayo, si era ahí lo que pasaban a los que mataban, o va a colgar los guayos. Pero sí, cuando dice sacrificado quiere decir que va a morir a causa de Cristo. Y el tiempo de mi partida está cercano, muerte. Ahí primeramente habla de muerte. Parten con el Señor los que predican el evangelio. Pero también los que predican el evangelio son recompensados cuando Cristo vuelva. Versos siguientes: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso tiene que ver con la muerte. Quiere decir, yo no he dejado de creer, vivir y predicar el evangelio. Eso es lo que quiere decir, con todas esas ilustraciones de guerra, de atletas. ¿Se acuerdan? Las ilustraciones del capítulo 2, el soldado, el atleta. Hasta el final, yo estoy llegando hasta el final con el evangelio de Cristo. Por lo demás, ya en el futuro, cuando Cristo regrese, remoto, él no lo veía tan remoto, ahora sí sabemos que está mucho más lejano de la muerte de Pablo. Cuando Cristo regrese, porque todavía no ha regresado, por lo demás me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y ahí empezamos. ¿Cuántas coronas dice el Nuevo Testamento que van a tener los creyentes? Muchas. Algunos han sacado la cuenta de 7. La corona de justicia, la corona del que resiste la tentación, la corona de tal cosa. Usted va a tener que tener 7 cabezas para que le pongan 7 coronas. Yo no creo que sean coronas literales. Son reconocimientos que son simbolizados con las coronas. La recompensa, cuando usted estudia las recompensas al final de cada iglesia, en las cartas de capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, al final la recompensa es Cristo mismo y la relación con Él. Cuando se promete el árbol de la vida, se está prometiendo Cristo, que es la vida, es la resurrección, la verdad y la vida. Cuando se promete que tendremos vida eterna, es que tendremos comunión con Cristo, porque Cristo es el que tiene las llaves de la muerte y de la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Él. La recompensa está en la relación con Dios, y cuando Cristo regrese, en ser por Él recibidos y promovidos en este reino que Él viene a establecer. Recuerden, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, porque Él ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quieres estar en su reino?
cree en Él conforme a su palabra, pero quiere ser recompensado en su reino, predica su palabra. Habla de Cristo a otros con paciencia, con insistencia, porque es urgente y porque algunos de los que podemos hablarles hoy, tal vez mañana ya hayan partido de este mundo. Pónganse sobre sus pies, por favor, conmigo para orar. Recuerde que si desea predicar la palabra de Cristo, primero tiene que buscar que la palabra de Cristo lo transforme por la fe en Cristo. No necesita un púlpito. Si ha sido transformado por la palabra de Cristo, puede predicar a ese Cristo que lo ha cambiado y que le asegura la vida eterna. Sea quien predica a esta generación y quien prepara a otros para la siguiente generación también, para que también prediquen el Evangelio. Señor, tu palabra inspirada, inerrante es. Ese canto precioso bíblico que sacó un hombre tuyo en estos días, en este tiempo. Tu palabra nos dio vida. Tu palabra creó todo. Tu palabra habla de Cristo. Cristo es la palabra hecha carne. Y el mensaje que predicamos de Cristo, basado en la palabra tuya, en el Evangelio, puede hacer mucho en muchos corazones y vidas, Señor. Ayúdanos a recordar que no necesitamos un púlpito, no necesitamos una reunión de culto, ni un esquema ministerial, evangélico o cristiano. Necesitamos ser seres humanos llenos de Cristo, viviendo a Cristo, siendo transformados por Cristo y usando la palabra de Cristo para dar a conocer a Cristo a otros que lo necesitan. Sabemos, Señor, que no gusta. Como dice mi nieto, cuando no le gusta algo, no gusta. Y la gente puede decir, no me gusta que me diga eso que dice la Biblia porque me confronta. Pero Señor, recuérdanos que Cristo ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y el instrumento para librar a la gente de la muerte eterna, de la condenación, cuando Cristo venga en su reino, es el Evangelio predicado por los que creemos en el Evangelio. Así que impúlsanos a predicar, muévenos a predicar, úsanos para hablar de Cristo a otro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.